8 modelos de locomotora diferentes, 19 máquinas en total, trenes de trabajo, trenes de camino variados y actividad en patio. Prepárate para disfrutar de una experiencia audiovisual completa. Escucharás una gran cantidad de locomotoras abriéndose paso con su estruendoso silbato, sus motores rugiendo, y ya desde esta introducción te dejaré impresionado. Solo escucha. Línea A, kilómetro 1127. Un kilómetro nos separa del patio de clasificación. La leyenda rodante se trata de una C30 Super 7R, icónica en México, y se acerca con un corto tren de trabajo que se dirige al sur. En su defensa podemos observar las marcas de un pequeño descarrilamiento que ocasionó que los rieles se incrustaran en la placa. Por su alto índice de fallas es raro verlas salir del patio. Es una grata sorpresa. ¿Notaste el carro del ferrocarril Chihuahua Pacífico? Enseguida el directo Romo-Torreón es autorizado para entrar al patio, con 4 poderosas locomotoras, con el icónico esquema donde predomina el rojo. Este tren arrastra carros bastante interesantes, como este boxcar de la ya desaparecida Southern Pacific, y por supuesto nuestro Nacionales de México también presente. Otro pequeño guiño a la historia. Otros 2 especiales boxcar de Nacionales de México cierran el final del tren, que bien vale la pena observar a detalle.
¿Qué decir de las SD42? Probablemente una de las primeras locomotoras que todo buen aficionado al ferrocarril distinguiría. Ya las hemos visto en ocasiones pasadas, pero entre más material tenga de estas clásicas, yo encantado. En especial con este cuerpo de SD45, la primer locomotora de 3 ejes que tuvo éxito en el mercado, con su distintivo radiador en B y una carrocería un poco más alargada, adquirida originalmente por el ferrocarril Southern, con generador de vapor incluido. En esta postal podemos ver las farolas de otra que ya también es leyenda, una ES44. Son las máquinas de un impresionante tren intermodal que veremos en unos minutos más. Junto a una AC-44C6M aún en fondo, está esperando a que el turno del patio termine su maniobra para poder cambiar de vía. Y aquí la tenemos, aunque tiene solo un mes y medio de haber llegado, ya tiene marcas de batalla. Su socket para las farolas secundarias serán removidas al pintarla. Aún es normal verlas así, opacas, pero con el tiempo eso se irá acabando. Se acerca una veterana AC-4400 con un tren vacío a toda velocidad para no obstruir operaciones en patio. Esta locomotora fue la primera de su modelo en ser pintada al nuevo esquema. Y ya conocemos al tren fierrero, pasarán 3 días para que llegue hasta Manzanillo. Más acción con las SD42, que vienen acelerando para vencer la pequeña cuneta en el patio. Destaca una marca en el riel, definitivamente un eje de tracción patinó y provocó el hundimiento.
Un tren intermodal, en su mayoría a doble estiba, sale del patio con una ES-44 al frente. Particularmente la 4643 es una de las locomotoras de Ferromex que más tiempo ha rodado en Estados Unidos. Es bueno verla de nuevo, y más con una tripulación que saludó con algunos silbatazos. Este importante tren circula custodiado, lamentablemente es lo que demanda la cultura y valores del país, con la esperanza de no tener ningún altercado en su camino. Un tren vacío con otra ES-44 al frente, pero he de decir que todas las ES-44 que hemos visto son de la vieja escuela, que llegaron en la primera década del 2000. Su silbato ya suena a historia. Si se dan cuenta, hoy no hemos visto ninguna locomotora LNG. La tripulación saludando a su llegada.
Me dirijo al patio, donde en unos momentos veremos un espectáculo con este par de caballos de batalla. Rebasé al tren granelero, que viene llegando y se va deteniendo sobre la vía principal. En el patio de clasificación siempre hay acelerones, pero al parecer aún hay maquinistas con vieja escuela que controlan el poder de las locomotoras de otra manera. El último tren es arrastrado por dos locomotoras. La líder es la primera AC44C6M con pintura que logré ver hace unas semanas, y hoy por fin al frente de un tren. Por sus farolas pensé que se trataba de una máquina antigua. Sin duda es un toque distintivo que viene desde los estándares de Norfolk Southern, aunque por otro lado apenas acaban de llegar y su silbato ya da lástima. Es apoyada por una veterana AC4400 y la 4008 que ya habíamos visto, pero esta vez solo remolcada sin aportar fuerza.
Con este tren bastante especial cerramos el video de hoy.